Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle en esta mañana al Señor que hoy podamos entender su autoridad, su señorío, y que nosotros entendamos el propósito del templo. Que conociendo quién es Él, pues usemos bien su casa y hagamos lo que le agrada al Señor en su casa. Padre, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Aquí estamos, tú nos conoces a cada uno por nombre, dice tu palabra. Porque cuando Natanael se acercó a ti, tú le dijiste que él era un verdadero israelita, en quien no había engaño. Tú lo conocías. Cuando él se encontraba debajo de la higuera, allí tú lo viste. De igual manera, allí en el segundo capítulo del Evangelio de Juan nos dice que tú no necesitas que te demos testimonio de hombre alguno, porque tú los conocías a todos. Y hoy nos presentamos delante de ti sabiendo que tus ojos están atentos, tus oídos están dispuestos para escuchar el ruego, la súplica, el clamor que se haga en este lugar, Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Que tu palabra corra como a ríos de agua de vida y que encuentre lugar, Señor, un lugar donde reposar, un lugar donde habitar. Que nosotros estemos reunidos hoy, Señor, en tu nombre, disfrutando de tu presencia. Que tu nombre y tu verdad, Señor, sean exaltados por los siglos de los siglos. Que nosotros le contemos a nuestras generaciones quién eres tú. Y Padre, ayúdanos en esta mañana, abre nuestro entendimiento para ver tu autoridad, tu señorío, y que estando en tu casa hagamos tu voluntad, disfrutemos de tu presencia. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre hemos orado. Amén. Luego de haber leído el Evangelio de Mateo, en la predicación anterior, Jesús llega montado en un pollino y en una asna. Llega y entra en Jerusalén y allí lo reciben con palmas y están clamando Hosana al Hijo de David. Y vimos que en esa porción vimos tres títulos que se le dan a Jesús, o tres formas de ver a Jesús: como Rey, como Soberano, como Señor, como Dios. Y la conclusión, porque cuando Jesús llega a Jerusalén, los que están en Jerusalén dicen: ¿y quién es este? Y la pregunta con la cual terminamos es: para usted, ¿quién es Jesús? ¿Usted lo está viendo como un simple hombre? ¿Lo está viendo como alguien más que se cree o que se autodenomina Salvador? ¿O está evidenciando en su vida la transformación o el poder del Señor, su soberanía? Él es su Señor y usted y yo vivimos de acuerdo a lo que Él nos dice. Y entonces, porque si usted le pregunta a un judío ortodoxo hoy en día que si cree en Jesús, le va a decir que no. Porque ellos estaban esperando un líder, un Mesías prometido. Y ese Mesías tenía que ser fuerte y tenía que acabar y destruir a todos los enemigos de la nación y restaurar la gloria de la nación. Ese es el Mesías que aún todavía están esperando. Por eso a ellos no les cabe en la cabeza y no pueden entender que Jesús no vino a destruir al hombre, sino que Él vino a deshacer las obras del diablo. Que el verdadero enemigo no son los hombres, el verdadero enemigo de su alma y de mi alma, la Biblia lo declara y Jesús lo dijo, es Satanás. Porque él es homicida desde el principio y busca siempre, dice allí el apóstol Pedro,
que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El verdadero enemigo de su vida, el verdadero enemigo de mi vida no es su esposo, su vecino, no son sus hijos, no son sus padres, es Satanás, que quiere a usted apartarlo de la vida de fe, quiere sacarlo de la comunión con Dios, quiere ayer en la palabra que compartían a través del taller, el diablo que quiere arrinconarlo a usted contra la pared, llevarlo hasta el límite como llevó a Job, llevarlo hasta el límite para que, como le dijo la esposa a Job, maldiga a Dios y muérase. Si ese es el Dios en que usted confía, pues ya no más, ya qué más va a esperar. Y los amigos venían de Job a decirle: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Confiese el pecado y usted va a ser transformado. Confiese su pecado y usted va a ser limpio. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Arrinconarlo a usted, alejarlo. ¿Hasta qué? Hasta el punto de que usted reniegue de Dios. Y usted diga: Señor, ya no quiero más. Prefiero ir. Cuando estaba en el mundo no me pasaba nada de eso. Claro, porque estaba haciendo, en Juan capítulo 8, Jesús le dice a los que habían creído en él, les dice: ustedes son de vuestro padre, el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Pero si usted no es hijo del diablo, es hijo de Dios. Y entonces Jesús llega aquí y está en el templo y están preguntándole: ¿usted quién es? ¿Quién es este que llega así? Y dice, versículo 12, y entró Jesús en el templo ¿de quién, iglesia? Y eso nos lleva a pensar en algo, ¿o no? Que hay más templos. Y cada templo está representando a una deidad o a un Dios. Por eso cuando yo le digo que Dios lo bendiga, ¿qué Dios lo está bendiciendo? ¿Qué Dios es mi deseo? ¿Cuál es mi Dios? Y ese Dios es el que yo quiero que lo bendiga a usted. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, vino a revelarnos el nombre del Padre. Por eso nosotros todo lo que hacemos aquí en la congregación es para que nuestra fe esté basada en el Dios verdadero. En Juan 17 Jesús dice: y yo les he revelado quién eres tú. Les he dado a conocer tu nombre, para que así como yo estoy en ti y tú en mí, así ellos sean uno contigo. Yo en ellos y ellos en mí. Eso es lo que quiere el Señor, que usted y el Padre sean uno, y por eso nos dio a conocer el nombre. Y dice que ese templo le pertenecía ¿a quién? A Dios. Es decir, que esa casa ¿a quién le pertenecía? A Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Él se manifestó como el Verbo que se hizo carne. Y entonces Jesús, partiendo de esta premisa, que el templo le pertenece a Dios, es decir, este lugar ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿cierto? ¿Y Dios dónde está? Dios firmó en las Escrituras. El día que el pastor John y que yo nos vayamos al reino de los cielos, ¿a quién le va a pertenecer este lugar? ¿Para qué se va a usar? Pues es que por eso la Biblia nos enseña que Jesús mismo, el Señor, constituyó a unos pastores, evangelistas, profetas, maestros. ¿Para qué? Para que la obra continúe. La obra no depende del hombre, la obra depende del Señor. Aquellos que tienen el corazón rendido y en cuyo mente y corazón gobierna el Señor. Esta es la casa de Dios. Y lo principal que quiere hacer Jesús aquí es que no olvidemos a quién le pertenece esta casa. Y aunque podemos hablar de este templo físico, de esta edificación, la Biblia cuando habla de templo no solamente está hablando de paredes, de puertas, está hablando de ¿qué? Del corazón. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Él levantó el templo perfecto, no un templo hecho por manos de hombres, sino un templo hecho por su propia mano, un templo hecho por Dios. Eso lo dice la carta a los Hebreos. Es decir, que el templo o la casa de Dios, ¿cuál es? ¿Dónde Dios habita? En nosotros, en usted. Si usted ha creído en Dios, esa fue la promesa en Juan capítulo 14. Jesús dijo: el que cree en mí, el Padre y yo vendremos a hacer morada en él.
El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia en Corinto, y hoy no lo recuerda: vosotros sois templo del Dios viviente. ¿O acaso ignoráis que el Espíritu de Dios que habita en vosotros os anhela celosamente? Usted es casa de Dios. Aquí está Dios. Dentro, si usted cree en Dios, ahí vive su palabra. Ahí vive su consejo, ahí vive su presencia. Él es el que lo guía, Él es el que lo gobierna. Y entonces dice que Jesús entró al templo. ¿Para qué Dios permitió que se construyera y edificara un templo? En Éxodo, vemos que Dios hablaba con el hombre. Y estaba allí en el huerto del Edén, y Dios hablaba con el hombre y le había dado un mandamiento, y la relación de ellos era buena. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que el hombre decidió desobedecer a Dios y decidió vivir por su propio deseo, decidió vivir por su propio pensamiento, siguiendo el consejo del separador, del diablo, de Satanás. Y entonces el hombre se apartó de Dios. Y entonces dice que fue devuelto a la tierra de la cual había sido tomado. Y el hombre comenzó a levantar altares y comenzó a buscar a Dios, y colocaban piedras, y allí, si vean un montículo de piedras, era el lugar donde los hombres se acercaban para invocar a Dios. Y nos dice que Caín y Abel trajeron de sus ofrendas, de sus labores a Dios, y ofrecieron. Y entonces Dios les hablaba, respondía, pero luego el pueblo cae cautivo, y entonces luego Dios manda a Moisés y lo liberta allí de Egipto, y ellos salen. Pero antes de salir, Dios le dice a Moisés, ya después de haber salido, cómo construir el tabernáculo. Y era una tienda hecha por pieles, y le dio todas las instrucciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el pueblo tuviera la presencia de Dios, y se grabara en su mente. Todas las tribus de la nación de Israel acampaban alrededor del tabernáculo. Estaba aquí la tienda, la casa de Dios, el arca de Dios, y allí esto representaba que Dios estaba en medio de ellos. Y ellos, todos los hombres y mujeres, sabían que estando la presencia de Dios, ellos iban a estar bien. Y entonces, si ellos iban a emprender el viaje, ¿qué pasaba? Pues había una nube que los guiaba. Si la nube se detenía, ellos se detenían. Pero allí estaba el templo, tenía la función de que cuando debían ir a pelear, cuando debían tomar una decisión, debían juzgar algo que estaba pasando entre los hombres, iban al templo, y allí Aarón y Moisés consultaban a la presencia de Dios, consultaban el consejo de Dios, y luego salían y se lo daban al pueblo, y entonces el pueblo veía la respuesta. Luego David está en su casa, y esa canción que cantábamos hoy, ¿qué canción cantamos primero? ¿Quién me dice? Que no sean los de la alabanza. Poderoso. ¿Sí? En la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de Él. Poderoso en majestad y reino. Poderoso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué les hice esa pregunta? Porque a veces nosotros vivimos, dice el pastor John, en automático. Entonces llegamos aquí a la iglesia y ya, modo evangélico, modo cristiano, tiempo de orar, y entonces tiempo de cantar, tiempo de dar la ofrenda, tiempo de saludarse, tiempo de ir a la iglesia infantil, tiempo de la palabra, tiempo de irme, ya. Y todo lo hacemos automáticamente y lo convertimos en un símbolo, en una religión. Lo convertimos en algo que no tiene vida. Y Jesús no dijo: yo vine a traer la religión verdadera. Yo vine a darle los 10 mandamientos verdaderos del parte del Padre. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo vine a dar vida, y una vida abundante. Por eso cuando usted y yo cantamos, no lo cantamos de manera mecánica. Yo me sé la canción y aplaudo porque los demás aplauden, y canto porque arriba están cantando los de la alabanza, entonces yo me la sé y entonces canto. Pero cuando acabamos de cantar se me olvidó lo que hice. ¿De verdad fue significativo para mí o no? ¿O estaba cantando en automático? ¿De verdad usted le pone atención a cada
punto de lo que venimos a hacer aquí. Y entonces David está allí en su palacio y él dice, no, no puede ser posible. Y él se asoma por la ventana y ve allá, ve el arca, ve el tabernáculo y dice, ¿cómo yo voy a vivir en un palacio? Y allá la presencia de Dios en unas pieles, no puede ser. No puedo vivir yo mejor que Dios. No puedo tener yo mayor comodidad que la de Dios. Él estaba pensando como hombre y dijo, yo quiero construirle una casa hermosa, que represente quién es Dios y lo que Él significa para mí. Yo quiero levantar una casa hermosa. Y entonces Dios le dice, no, eso lo vimos en la predicación pasada. Dios le dice, no, usted no, pero su hijo sí. Sí me va a levantar un templo. Entonces Salomón construyó un templo hermoso, con finos detalles, o sea, un templo majestuoso. Pero cuando lo termina de construir, Salomón dice, ¿y es verdad que tú habitarás aquí en la tierra con los hombres? Le pregunta Dios. Siendo que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y entonces Salomón dice, aquí solamente va a estar tu nombre. Y como está tu nombre, toda oración, toda súplica, todo ruego que se haga desde acá, pues tú lo oirás, tus ojos estarán atentos y tus oídos a este lugar. Porque está el nombre de Dios, porque está la palabra del Señor. Y entonces luego viene el ataque, el pueblo se apartó, viene el ataque del imperio y destruyen el templo y el rey Herodes, en el tiempo de Jesús, él mandó a reconstruir el templo. Y le hizo unas añadiduras y hizo una edificación muy hermosa y lo agrandó. O sea, el templo de Jerusalén era algo majestuoso, era algo muy impresionante, que hasta el día de hoy permanece. Hay una parte que ya fue destruida, pero hay una parte que permanece. Y entonces dice, ¿por qué Dios permitió que se construyera el templo? Número uno, para buscarlo a Él, para que la gente se congregaran en una y pudieran entender y recibir el consejo del Padre. Número dos, para recibir la dirección de parte de Dios, para aprender. El templo se usaba para enseñar, para instruir, para que las personas comprendieran acerca de la palabra del Señor. También se usaba para las fiestas. El templo era el punto. Usted va a leer en los evangelios que fiesta de la Pascua y todos los judíos, ¿a dónde iban? Al templo. Fiesta de los tabernáculos, todas las fiestas tenían que ver con el templo, porque el templo, la casa de Dios, la casa de oración, era el centro donde toda la nación de Israel giraba en torno a Dios. El templo era el punto central. Por eso aquí Mateo nos está recordando que Jesús llega al templo de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿En qué momento? Todo lo que se hacía en el templo se celebraba también. Venían y traían los animales para los sacrificios, venían y traían las ofrendas, venían y le estaban mostrando a las personas, a Dios, que su corazón le pertenecía a Él, que ellos vivían para Él, que habían pecado y habían quebrantado no solamente las leyes humanas, sino la ley que Dios había puesto. Y eso lo hacían en el templo y querían el perdón y el favor de Dios, y por eso iban al templo. Pero resulta que esto se convirtió en un rito. Y dice que cuando Jesús entró al templo, versículo 12, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué sucedió? ¿En qué momento eso que era sagrado? Imagínese, usted y yo pecamos, y cuando pecamos nos duele el alma, nos duele el espíritu, nos sentimos mal, no nos agradamos en el pecado, no nos complacemos ni nos gloriamos de estar apartados de Dios en ninguna manera, sino que nos dolemos. Y dice que allí, cuando una persona pecaba, pues debía presentar un sacrificio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo que da Dios es vida eterna
Y entonces, aquí estos hombres, ¿en qué momento se convirtió el templo y esas ofrendas, esos sacrificios en un negocio? Porque Jesús escuchó a un hombre que estaba dando un mensaje y decía que Jesús era fuerte, tenía músculos. Y entonces cuando él llegó y vio todo esto y volcó las mesas, porque Jesús no llegó, dijo, bueno, arrégleme en esto. Sí, así de manera suave. No, él se airó, él se llenó de él se llenó de enojo, pero él hizo respetar la casa de su padre y se puso de verdad enérgico. Pero entonces este hombre decía que como Jesús era fuerte y él volcó todo eso, si todos le tenían miedo, entonces por eso no le dijeron nada. Pero no, esa no es la autoridad de Jesús. Porque la Biblia dice que no es con caballos ni con jinetes, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Cuando usted y yo vamos a anunciar el Evangelio, no lo hacemos en nuestra autoridad o en nuestro poder, no lo hacemos bajo nuestra posición, sino que lo hacemos es en la autoridad del nombre de Jesús. Por eso cuando usted está orando por una persona enferma, no es usted el que lo va a sanar, es el poder del Señor. Cuando usted está echando fuera un demonio, es la autoridad del nombre de Jesús. Usted viene trayendo esa autoridad, ese poder, y a través de esa autoridad es que se va ese demonio. El demonio lo va a obedecer a usted porque usted ha sido comisionado por Dios. Dios le ha dado el poder de manifestar su gloria. Y entonces dice aquí que Jesús se airó, se enojó, vio este lugar y lo limpió. Ahora pensemos en algo. Si Jesús entra en esta mañana a este lugar, ¿cuántas cosas debe voltear? ¿Será que en esta mañana Jesús va a poner nuestra vida, nos va a dar un giro? Tiene que volcar las mesas de los cambistas, tiene que volcar los sacrificios. ¿Por qué? Porque había llegado a tal punto la corrupción que los sacerdotes que estaban ministrando en esa época en el templo no eran de la tribu de Leví, habían sido puestos por Roma, es decir, que le debían ese favor a los romanos. También estos sacerdotes tenían un negocio. Resulta que ellos, la Biblia dice allá en Deuteronomio, que si usted vive lejos y quería venir a ofrecer un sacrificio, pues debía traer un animal, una paloma, un cordero, pero que tenía que cumplir ciertos requisitos. Y entonces en el viaje, para que no se estropeara, pues la gente guardaba el dinero y cuando llegaba al templo, pues lo compraba. Y los que estaban cerca, pues afuera, ese es un dato que escuché afuera, compraban una paloma y la paloma afuera valía, valía 8,000 pesos. Y adentro del templo valía más de 30,000 pesos. ¿Por qué? Porque los que estaban vendiendo estaban certificados. Esos animales estaban certificados por los sumos sacerdotes para garantizarle que el sacrificio era perfecto y Dios lo iba a aceptar, y entonces usted iba a salir con perdón de pecados. Pero si usted traía un animalito de afuera, ¿qué le decían los que estaban allí y los sacerdotes que estaban vigilando? Que se cumpliera, que ese no servía. Tenía que comprar el que estaba ahí, que ese era el garantizado. Y entonces, ¿qué pasaba con los cambistas? Pues para dar la ofrenda en el templo, pues no aceptaban sino la ofrenda del templo, la moneda oficial del templo. Entonces usted tenía que venir a pagar, era en plata, pero usted traía monedas en cobre, monedas en metal, en hierro, porque en esa época se hacían las monedas de diferentes metales. Y como tenían símbolos del lugar de donde eran, tenían una marca, una señal. Y entonces cuando venían a ofrendar decían, no, esa moneda tiene la imagen del César, no se la podemos recibir. Tiene que ser la moneda oficial del templo. Y entonces venga, yo se la cambio. Pero entonces en el cambio yo le voy a cobrar un porcentaje, un porcentaje por recibírsela y un porcentaje por cambiársela. Aproximadamente le quitaban el 20% de lo que traían. Entonces era un negocio por todo lado.
Era un negocio. Y entonces la gente de aquí se acostumbró. Ah, yo pago de más, pero eso me garantiza que yo estoy bien. Y entonces iban al templo y se les había olvidado para qué era el sacrificio, para qué era la ofrenda. Ellos lo querían hacer, pero a través de esta corrupción, a través de esta maldad, pues todo se volvió mecánico. Todo se volvió algo, un rito. Todo se volvió una religión. Todo se volvió, yo hago esto y ya, con eso quedé bien. Hace un momento pasó Tatiana y estaba hablando acerca de que hoy encontramos personas que van en pro de diferentes cosas. Pero también encontramos un problema, que hay personas, ayer lo veíamos en el taller, que hay personas que se autoperciben, ¿cierto? Entonces ya no es lo que usted es biológicamente y lo que dice la biología de que usted es hombre y mujer. No, yo me percibo gato, yo me percibo perro, yo me percibo caballo, pony, yo me percibo y quiero vivir así y comienzo a modificar mi cuerpo y mi cara y comienzo a modificar todo mi ser, toda mi apariencia, porque así es como yo me autopercibo. Y saben que mirando hacia el mundo, pues esa es la confusión que el enemigo está trayendo en la mente de muchas personas. Es increíble, hace poco leía de una mujer que ella desde niña vino un pensamiento a su mente. Y ella comenzó a pensar que ella debía ser ciega y veía bien, perfectamente. Pero ella no, todo el tiempo que ella debía ser ciega, debía estar ciega, debía estar ciega. Y entonces ella usaba gafas oscuras, se compró un bastón como usan las personas que no ven para guiarse, aprendió el lenguaje braille. Y ella y su novio era invidente, no podía ver. Y ella se la pasaba con gafas oscuras porque decía que en su pensamiento ella debía ser ciega. Y entonces, ya estando mayor, fue a donde una profesional y ella le dijo, mire, es que mi deseo y el sueño de mi vida es ser ciega. Y entonces esta profesional lo que hizo fue, le dijo, yo le voy a ayudar a cumplir su sueño. Y fue y trajo algo parecido al cloro y se lo echó en los ojos. Y le quemó los ojos. Y ahora ella dice que todo está bien, que ella está feliz. Yo la escuché a ella hablando, ella decía, yo estoy feliz porque se cumplió mi sueño. Ese era mi sueño, ser ciega. Y entonces, pero miramos afuera y está ese problema, pero adentro de la iglesia, ¿será que está ese problema? ¿Nos estamos autopercibiendo cristianos? Ah, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque es que todos los días, los domingos yo me levanto temprano y voy a la iglesia y me visto bien y saludo a los hermanos. Y soy cristiano porque canto, y soy cristiano porque ofrendo, y soy cristiano porque tengo una Biblia y me autopercibo cristiano. Y sabe que los que se acercaban a Jesús creían que eran hijos de Dios. Y Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Usted es o se está percibiendo que es? Jesús le dijo, sepulcros blanqueados, y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el propósito del templo y qué es lo que estaba pasando? Acompáñeme al libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Porque Jesús le reclama y cuando voltea todo esto le dice, la casa de mi padre es una casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 1. Mire lo que está pasando ahí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor. ¿Dónde debía hacerse Jeremías? ¿Cuál es la casa del Señor? El templo. Y en este caso sería estarnos allá en el lugar donde todos venimos a congregarnos. Pero hoy el profeta Jeremías y su palabra está aquí a la puerta de nuestro corazón. Cuando Caín y Abel ofrecieron la ofrenda, Dios le habló en ese momento. Y Dios le dijo, dice que aceptó la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín dijo no. ¿Por qué? Porque Caín era malo. Más adelante en el Nuevo Testamento va a decir
que él no vivía conforme a Dios. Quería presentar una ofrenda, pero él no quería vivir por Dios o para Dios. Él quería cumplir con lo que le habían enseñado, con los ritos, pero con la religión, pero él no quería vivir para Dios. Y entonces debía ponerse a la puerta de la casa del Señor. Es decir, que esta palabra debe estar puesta ¿en dónde? En nuestro corazón. Y el Señor le va a hablar a usted y me va a hablar a mí. Y nos está diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entréis por estas puertas para adorar. Usted y yo, ¿a qué vinimos en esta mañana? ¿Y qué es adorar? Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús, lo lleva a un lugar alto y le muestra todos los reinos. Y le muestra todas las naciones, todos los imperios, todo lo mejor le muestra y le dice: escoja, ¿qué quiere? Lo que usted escoja se lo doy, con tal que me adore. Con tal que me adore. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Jesús? Que le cantara. A veces pensamos que adorar es cantar. Y hace parte. Pero no es adorar. ¿Sabe qué le responde Jesús? Escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar es servir. Adorar es servir. Es decir, que cuando usted y yo venimos a la casa, aquí el principal lugar donde debo adorar a Dios es aquí, en este corazón. Este templo fue hecho para servir a Dios. Esta casa fue hecha para servir a Dios. Si usted y yo no servimos al Señor en nuestro corazón, pues lo que hagamos externamente lo podemos hacer, pero no va a ser una adoración genuina, sino va a ser una adoración obligada. No va a ser el fruto de labios, sino algo que se va a hacer mecánicamente. Dice: para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Cuál era el deseo de Dios? ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál es el deseo que Dios está mostrando en este versículo? 3. Que ellos moren, que ellos habiten ¿en dónde? En la casa del Señor. Que ellos habiten en su presencia, que tengan esa comunión. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues sus caminos, aunque parecían rectos ante sus ojos, dice Proverbios, su camino es camino de muerte. El camino los estaba alejando ¿de dónde? De Dios. Los estaba llevando a alejarse de Dios, aunque decían creer en Dios y estaban con la palabra y tenían el templo. Y dice: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo. ¿Qué decían ellos? ¿Cuántas veces lo decían? Para los judíos, una forma de enseñar es repitiendo. Por eso Jesús decía: de cierto os digo. Y ellos, ¿qué estaban diciendo? Templo de Jehová, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Están diciendo: esta es la casa del Señor, esta es la casa, y por estar en esta casa no nos va a pasar nada. Nos podemos hacer maldad, pero aquí nos podemos esconder. Este es templo del Señor, ¿y quién puede contra Dios? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Por un camino, por muchos caminos vendrán hacia mí, pero por muchos saldrán corriendo. Porque nos han enseñado solamente a fijarnos, o nos habían enseñado en las promesas de Dios. No, el Señor dijo, y como Él dijo, entonces yo voy a hacer. Pero no nos fijamos en lo que debemos hacer. Y aquí el Señor les dice: mi deseo es que ustedes moren en este templo, que tengamos comunión, que seamos uno, que ustedes habiten en mi casa. Yo los quiero tener en mi casa, pero mejoren sus caminos, porque eso les va a estorbar cuando estén en mi presencia. Y entonces dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Qué estaban haciendo este pueblo? Mire, el Señor está diciendo: organice su camino, enderece el camino, vuelva hacia mí, camine de acuerdo a mi palabra. Y dice versículo 9, ¿cómo andaban ellos? Oprimiendo a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. No estaban cuidando del prójimo, versículo 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal. Es decir, tenían otro Dios y a ese Dios le estaban ofreciendo incienso, adoración, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Por qué Jesús limpia el templo? Porque Él manifiesta el deseo de Dios. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios con su vida, con usted y conmigo? Que sea uno con Él. Que no haya nada que lo separe ni lo distraiga. Que no haya nada que lo lleve hacia y lo haga perder. El deseo del Señor, por eso la palabra se hizo carne y por eso esta palabra se hace carne aquí. Por eso Jesús no habita en este libro. ¿Dónde habita Jesús? En nuestros corazones, en los que creen en Él. Es aquí en este templo donde Él quiere morar y manifestar su fruto. Él está aquí. Pero Él está preguntando: ¿usted cree que por venir aquí, porque aquí cantamos a Dios, ofrendamos a Dios, predicamos la palabra de Dios, usted viene y automáticamente aquí hay un cerco de protección? Aquí hay un aura y aquí hay un escudo. Usted no lo ve, pero ahí está. Por eso nadie puede hacerle daño mientras que esté aquí. Usted y yo venimos a este lugar ¿a qué? A invocar el nombre del Señor. Ese es el propósito del templo. Ya lo vamos a leer en el libro del profeta Isaías. Dice: vendréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Yo vengo. Yo me acuerdo mucho de mi mamá. Y había una vecina, ella tenía un cargo importante, ella trabajaba para el gobierno. Y esa vecina le decía a mi mamá: señora Mercedes, tome, aquí está mi diezmo, por favor lo lleva a la iglesia. Es que cuando yo doy el diezmo a la iglesia, eso me va súper bien. Yo no voy, pero lleve la platica ya. Lleve la platica ya para que me vaya bien y las finanzas y todo. Usted y yo venimos a buscar a Dios para que nos vaya bien. ¿Sabe qué estaban haciendo estos hombres, los cambistas, los que vendían animales, palomas y todo eso? Ellos de verdad querían que las personas se arrepintieran y tuvieran esa relación y conocieran al Dios vivo y verdadero. Querían lucrarse, querían tener ganancia, los sacerdotes de ese tiempo eran unos de los más ricos. De los más ricos. Si usted busca en los libros de historia de la época de Jesús, en una fiesta de la Pascua, ustedes han visto hoy en día, háganse una idea, todos los musulmanes, todos los que tienen la religión musulmana, deben ir a la Meca, deben ir en el mes del ayuno, deben ir y visitar su templo, la mezquita. Y ustedes han visto las multitudes de personas. Ahora piense en los judíos. Cuando se celebra la Pascua, que es una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, ellos deben ir allá. Imagínense la cantidad de personas que llegan a ese lugar y todos van a ofrendar, todos van a ofrecer sacrificio, todos van a cumplir con los votos. ¿Cuánto dinero recogían? ¿Cuánto dinero se hacían? Y eso era lo que a ellos les importaba, el dinero. Ahora, mire lo que sigue diciendo el libro del profeta Jeremías. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Esta casa es una cueva. Es decir, yo hago el mal y ahora ya me volví cristiano.
Y entonces ya yo no le debo nada a la sociedad, yo no le debo nada a la ley, yo no, pero cuando sale de aquí, sale a hacer lo mismo. Es una cueva donde usted viene a esconderse. Y dice, esta casa es donde se invoca mi nombre. Esta casa es la del Señor. Por eso todo lo que usted hace en esta casa debe honrar a Dios. Por eso usted y yo nos portamos en esta casa dándole que honra al Señor. Yo no puedo llegar a esta casa y pararme aquí y luego salir y hacer vivir como si no tuviera Dios. Como si esta palabra, como si Dios y yo no fuéramos uno. Sino, y perseverar en el pecado, y perseverar en el hurto, y perseverar en la maldad, y perseverar en la adoración de otros dioses, y solamente venir aquí para que, Señor, por favor, haz que me vaya bien esta semana, haz que me gane el baloto. Por favor, si tú me das el baloto, yo acabo de construir esa casa, yo coloco las escaleras bonitas, hago más baños, yo coloco las pinto, ¿sí? Señor, esa es la mentira de Satanás. Señor, ayúdame. Una vez escuché a una mujer orando por un esposo de otra mujer y le pedí a Dios que le ayudara a conseguirlo. ¿Cómo se llama eso según las palabras de Jesús? Adulterio. Pero no solamente ese es el pecado. Cuando usted y yo venimos aquí y ya cumplí con ir el domingo a la iglesia y entonces el resto de semana ya no oro, ya no leo, eso es pecado. Ya no busco a Dios, no le hablo a nadie de Jesús, eso es pecado. Porque ya no vivimos por la carne, vivimos por la fe. Y entonces dice aquí, versículo 11, que también yo lo veo, dice el Señor. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Señor, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé, y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Ustedes creen que porque aquí está el nombre del Señor esto los va a proteger? Dios quiere habitar en usted, Dios quiere morar en usted, Dios quiere vivir con usted. Quiere que su palabra esté constantemente en su vida. Volvamos a Mateo capítulo 21. Y entonces dice allí Jesús, manifestando su autoridad, y les dijo, versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo podemos identificar si yo soy una cueva de ladrón o soy la casa de Dios? Según este versículo. ¿Cómo lo puede identificar? ¿Usted qué es? ¿Casa de Dios o cueva de ladrón? Según este versículo. ¿Sabe qué lo identifica? La oración. Mire lo que dice. Casa de oración será llamada. Donde está la casa de Dios, a ese Dios se invoca, a ese Dios se sirve, a ese Dios se le entrega todo, a ese Dios se le es fiel. Si usted es casa de Dios, usted vivirá para Dios y manifestará la gloria del Señor. Y no necesitará de un policía al lado suyo diciendo ore, lea la Biblia. No, su espíritu clama todos los días. O cuando usted abre los ojos, usted no dice Señor y comienza a orar. Su deseo va por la calle, va a estudiar, va a trabajar y usted está Señor y va hablando con Él y comienza y abre la Biblia y no lo hace, es que tengo que hacer, es que yo soy el pastor y tengo que predicar, tengo que leer la Biblia. ¿Sí?
No, sino porque es un deleite, porque yo quiero conocerlo a Él y quiero aprender de Él. Y cuando la Biblia me señala mi pecado, yo no digo es que ese es del vecino, es que sí, es que aquí deben haber muchas personas malas. No, al primero que señala es a mí, al primero que el profeta Jeremías se paró a la puerta a decirles a mí, a decirme, bueno, ¿usted piensa que porque está en la casa ya todo está bien? ¿O es una cueva de ladrón, se está escondiendo? ¿Está buscando el refugio en un lugar para seguir cometiendo pecado y maldad? ¿Qué quiere hacer el Señor Jesús? ¿Por qué quiere limpiar la casa? Para que usted y yo tengamos comunión con Dios. Ayer aprendíamos en el taller de padres que no solamente es comunicarnos, sino aprender a comunicarnos bien. No es solamente que usted ore y repita después de mí, no. Que usted, cuando terminamos generalmente el culto, oramos el Padre Nuestro. Y en ese momento lo escuchamos a la mayoría orándolo o repitiéndolo. Pero de verdad usted sabe lo que está diciendo. O se convirtió en un rito ya. Y si no oramos el Padre Nuestro, entonces no hay oración efectiva. No, la vida de fe no consiste en hacer, consiste en ser. Cuando usted es hijo de Dios, pues va a vivir como hijo de Dios. Pero hay personas que quieren vivir como hijos de Dios sin serlo. Y así no se puede. Yo no me puedo autopercibir pastor si el Señor no me llamó. Si el Señor no me da eso, aunque lo quiera. No. El Señor nos está llamando en esta mañana a que tengamos comunión con Él y que examinemos nuestras vidas. Y somos casa de Dios, pues miremos, no convirtamos la casa de Dios en qué. No convierta su casa en una cueva de ladrón. No importa si yo peco, no importa si hago el mal, no importa si yo vivo como el mundo vive. Lo importante es que yo tengo la palabra de Dios y yo vivo para Dios. Y yo me sé muchos versículos. No importa. Y ya me gané una posición, entonces no. Porque alrededor de Israel habían varias cuevas. Y saben que cuando estaba estudiando esta porción, venía a mi pensamiento el cuento de Alí Baba y los 40 ladrones. Ellos, ¿dónde guardaban sus tesoros? ¿Dónde? En unas cuevas, ¿cierto? Allí donde encontró Aladín la lámpara, una cueva. Allá en medio de todos esos tesoros. Pero usted y yo estamos haciendo tesoros de ladrón o estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Tenemos que hacer de la casa de Dios una cueva donde es oscuridad y nadie ve. ¿O es la casa de Dios la luz que alumbra a todos los hombres? Y esa luz es la vida de todos los hombres. Si el Señor hoy alumbra su vida, el Señor hoy alumbra nuestras vidas, ¿y qué va a observar? Un templo, su casa, o va a observar una cueva de ladrones, donde usted está buscando hacer un tesoro para luego, cuando tenga lo suficiente, irse y dejar al Señor. No, eso no es lo que quiere Dios. ¿Se acuerda lo que leíamos allá en Jeremías? El deseo del Señor es que usted viva para Él. Miren cuál era el propósito del templo. Isaías capítulo 56. Isaías capítulo 56, versículo 6 dice: leamos desde el 4. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle. ¿A quiénes? Primero le habló a los eunucos. Ahora, ¿a quiénes les está hablando? Usted y yo, ¿qué somos para los judíos? Extranjeros. O sea, no pertenece, o alguno tiene ascendencia judía. ¿Sí? ¿No? Bueno.
Entonces nos está hablando, ¿cierto? Dice a los extranjeros, que sigan al Señor, ¿para qué? Para tener un mejor empleo, para tener un hogar estable, para sanarse de toda enfermedad, para servirle, para servirle. Y que amen el nombre del Señor, ¿para qué? ¿Cómo una persona le sirve a Dios amando a quién? Al nombre del Señor, a Jesús. Usted no me sirve a mí, ¿sí? A nombre mío no es, a nombre mío no es. Hace un tiempo yo fui a visitar una familia y ellos decían, ay, gracias porque usted sí vino, pero el otro pastor no vino. Y yo le dije, es que nosotros estamos administrando la casa de Dios y yo no vengo a nombre propio, yo no estoy creando un reino para mí. Y si yo no vengo y el pastor John viene, entonces él sí está haciendo la obra. Yo le dije, no, venimos en nombre de Jesús y cada uno nos repartimos unas responsabilidades y estamos construyendo una casa para Dios, no para nosotros. Entonces yo le dije, no, yo no voy a nombre propio, o sea, por favor, no haga eso. Cuando nosotros hablamos, no, es que yo quiero es que me amen a mí y entonces hagan al pastor John a un lado. No, o cuando el pastor John los visita y les habla, él no está edificando un reino para él y a mí me está haciendo a un lado. No, los dos estamos trabajando para que el nombre de Jesús sea él exaltado, para que usted y yo vivamos para él, que confiemos en el Señor Jesús, no en el hombre. Y entonces dice aquí que amen ¿cuál nombre? Dice, y amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Qué va a hacer el Señor con ellos? ¿Para quién es? Para los extranjeros. Imagínense, el pueblo de Israel tenía el templo, pero a ese templo tenía varios atrios o varios lugares donde no podían entrar todas las personas. Entonces el patio exterior donde estaban todas estas ovejas, vacas, palomas, todo estaba en el patio de los gentiles. Hasta ahí podían llegar. Después seguía otro atrio que era el atrio de las mujeres, luego seguía el atrio de los hombres, luego el atrio de los levitas y luego el de los sumos sacerdotes, bueno, el lugar santo, el lugar santísimo. Estaban ahí, estaban separados, pero desde el principio Dios quería que en su pueblo quien estuviera también. ¿Solo los que eran descendientes de Abraham? Los extranjeros, que fueran e invocaran el nombre del Señor. Y dice aquí, y que abrazaran su pacto. Y dice, versículo 7, yo los llevaré ¿a dónde? A mi santo monte. ¿Y qué va a hacer? Y los recrearé en mi casa. Oh, ¿para qué es el templo? Sí, pero miren lo que Dios quiere que pase cuando usted llega al templo. Muy bien, ¿qué significa recrear? ¿Ah? ¿Alguien tiene otra versión? Muy bien, ¿qué dice? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el Señor hacer en la casa de oración? ¿Cómo quiere Dios que usted esté aquí? ¿Acusado? ¿Acusado por el pecado? ¿Acusado por la maldad? ¿Qué es lo que quiere el Señor del templo? Que cuando usted se acerque a Dios, que lo separe de Él. Nada. Dice, yo los traeré a mi santo monte. Yo los llevaré y los llenaré de alegría. Los llenaré de paz, los llenaré de gozo. ¿En dónde? En la casa de oración. ¿Qué es lo que por eso Jesús limpia el templo? Y por eso Jesús está hoy aquí y nos está hablando de esto y quiere limpiar este templo. Para que usted se recree, para que usted se goce, para que nos alegremos en el Señor de verdad. Para que cuando usted esté orando pueda todo su ser envuelto en la presencia del Señor. Y usted sentir esa comunión que nada ni nadie le puede romper. Y aunque intenten romperla, usted está ahí, atento, se está recreando, se está gozando en la presencia de Dios. Por eso Jesús limpia el templo, no porque quiera destruirlo, no porque los que estén mal entonces no pueden venir, no, porque ¿quién es el que nos limpia de pecado? El Señor.
Pero no quiere que usted tome esa excusa para vivir en mal, para vivir apartado del Señor, para vivir haciendo la maldad. No, la Biblia dice que Él es el que nos limpia, que Él es el justo y el que nos justifica. Y los recrearé o les llenaré de alegría, ¿en dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué quiere Dios que usted haga? Que hable con Él. Que cuando esté aquí, estemos todos reunidos, hablemos con Él. Que tengamos ese diálogo con el Señor y logremos hablar bien. ¿Sabe qué es lo maravilloso del Señor? Que aunque nosotros hablemos mal o no sabemos a veces expresar lo que decimos, pero está escrito que el Señor intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo reconoce y dice: no sabemos pedir como debemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una casa de oración, una casa donde nos recreamos, donde Él nos llena de alegría y de gozo, una casa donde hay descanso. ¿Y quién es el que le da el descanso? Y mire lo que sucedió. Volvamos a Mateo capítulo 21, versículo 14. Y vinieron a Él en el templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos. ¿Y qué hizo el Señor? Encontraron descanso, encontraron alegría, encontraron restauración, encontraron transformación. ¿Por qué? ¿Con quién se encontraron? ¿Estaban vendiendo? ¿Lograron entrar al templo? No. ¿Encontraban sanidad? No. ¿En quiénes lo encontraron? En Jesús. En Jesús. Por eso siempre usted nos escuchará y les haremos énfasis en que se encuentren ¿con quién? Con Jesús. Encuéntrese con Él, hable con Él, confíe en Él. Él no fallará, Él es su buen pastor y Él los guiará siempre. Y dice, y lo sanó. Jesús manifestando su autoridad. Él es el Mesías, delante de los sumos sacerdotes, delante de la corrupción, delante de todo esto que hizo el Señor, mostró sanidad. Si el Señor limpia el templo, la oración será mejor. Pero si usted persiste en pecar, en cubrirse, en esconder su pecado, no va a prosperar, y su oración y su vida de fe se va a estancar y no va a avanzar, y tendrá muchos anhelos, muchos sueños, muchos deseos. Pero mientras que nosotros nuestro principal deseo no sea el deseo del Señor, pues nos vamos a quedar y no vamos a crecer en nuestra relación con Dios. Y entonces dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se unieron y cantaron y se gozaron, ¿sí? Danzaron de alegría. ¿Qué hicieron? Se indignaron, se enojaron. ¿Por qué? Eso no está permitido aquí. Cuando le colocamos más énfasis a lo externo que a la palabra de Dios, vamos a juzgar y vamos a condenar. Ellos no entendieron lo que estaba sucediendo en ese momento, que se estaba cumpliendo la profecía, que se estaba cumpliendo la palabra dicha por el Padre, que ese era el momento de que ellos se unieran y dijeran, bendito el que viene, este es el Mesías prometido. Pero como Jesús no destruyó a Roma, no peleó contra los soldados para ellos, este es un mentiroso, un hombre que pasó por las calles diciendo fábulas, inventando cuentos. Si usted habla con un judío ortodoxo, le va a decir eso, Jesús no es el Mesías, y a usted lo están engañando y le están quitando la plata. Pero como usted y yo hemos creído en el Dios verdadero, usted puede evidenciar en su vida la transformación de ese Jesús. Que eso no es una simple palabra, sino que es un Dios que sana, que restaura, que tiene poder, que transforma las vidas. O su vida no fue transformada cuando se encontró con Jesús, o usted sigue siendo el mismo y solamente viene aquí a buscar qué puede conseguir
¿Cómo puede lucrarse mejor? ¿O qué negocios puede hacer? ¿Sí? O si aquí puede conseguir una buena esposa o un buen esposo. ¿Sí? O está buscando al Dios vivo que permanece por los siglos de los siglos. Y entonces ellos se indignaron y le dijeron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. O sea, ellos le dicen: Jesús, ¿está escuchando lo que le están cantando, lo que le están diciendo? Y Jesús, miren, Jesús es muy sabio. Y les dice: sí, pero los que nunca han leído son ustedes. Y aunque hayan leído, lo que le está diciendo es que no han entendido lo que está diciendo. Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ellos están cumpliendo esa profecía. Ellos están entendiendo el momento. ¿Qué les está diciendo? Que no es por la mucha letra, que no es por saber mucho que sabemos y entendemos la vida espiritual. Estaba escuchando un hombre, un filósofo. Él es rockero y él era intelectual y él tenía muchos estudios y su esposa era cristiana. Y él, con base a su formación académica, él dijo: la Biblia es cualquier libro. La Biblia son mentiras. Y entonces comenzó a leer el Evangelio de Juan y no entendía. Decía: y eso me humilló, me sentí mal. ¿Cómo con un hombre con toda la preparación que yo tengo, así con mi actitud y mi vestimenta ruda, cómo así que yo no puedo entender la palabra de Dios? ¿Cómo que yo no puedo entender lo que está ahí escrito? No lo puedo entender, no puedo. ¿Qué necesito? Y dijo: voy a esperar a que llegue mi esposa. Y siguió leyendo y no entendía. Y entonces cuando llegó la esposa le dijo hasta que llegué a Mateo capítulo 13, donde Jesús explica. Y entonces dijo: uy, esa sí la entendí porque me la explicaron. Y entonces le dijo: voy a esperar a que llegue mi esposa y cuando ella llegue le voy a hacer la pregunta a ver si ella sabe. Yo ya sé la respuesta. Pues como la esposa creía en Dios, para entender la Biblia no se necesita ser intelectual. Sabe que se necesita amar al Señor y amar su nombre. Se necesita tener al Espíritu de Dios para comprender la palabra de Dios. Porque este no es solamente unos cuentos. Este libro contiene un mensaje que va al Espíritu. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son Espíritu y producen vida, vida, vida abundante. Por eso las personas cuando se acercan, hay algunas que no pueden entenderlas hasta cuando escuchan al autor de este libro comenzar a decírselas. Por eso cuando usted y yo con mi esposa nos sentamos y comenzamos a leer los evangelios, y cuando uno va leyendo, llega un momento en que es como si se iluminara la mente, se llena el espíritu con su palabra y uno dice: lo entendí lo que está diciendo el Señor. Cuando usted está ahí sentado, o cuando va en un bus, o cuando va conduciendo, y cuando llega ese mensaje a su vida, entendiendo la palabra del Señor, ¿quién es? Su mucho estudio, su mucho esfuerzo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Él es el que nos abre las Escrituras. Él es el que nos permite conocerlo y entenderlo, porque Él que quiere: y yo los traeré a mi casa, a mi monte santo, y allí los llenaré de alegría. Pero es necesario que Jesús limpie el templo, porque cuando entró Jesús, lo encontró en una cueva de ladrones, donde cada uno iba a fingir una piedad para enriquecerse, para robar a los demás. En esta mañana debemos pensar: ¿qué es lo mejor que nosotros tenemos? ¿Cuál es mi ganancia o mi riqueza al estar con Jesús? Su presencia, tesoros en el cielo, su palabra, la comunión que tenemos con Él.